Hola gente, bienvenidos al desafío de One Shot a nivel 1 de Elden Ring. Vamos a one-shotear a todos los jefes principales, incluyendo los 25 jefes de recuerdo. Las reglas son muy simples, empezaremos con la clase mendigo y nunca subiremos de nivel. Tenemos que vencer a todos los enemigos de un solo ataque, en términos más simples, solo un ataque por cada barra de salud. Nada de objetos multijugador y solo haremos daño con ataques melee y cenizas de guerra. Empezaremos recolectando las cosas necesarias de Necrolimbo. Tenemos la lágrima nudo de fuerza, aumenta 10 puntos la fuerza por 3 minutos al tomar la médica milagrosa. Cerca de aquí tenemos la ceniza de guerra, voto dorado, aumenta todo tipo de daño en 11.5% por 45 segundos. En la tercera iglesia de Márida conseguimos el frasco de cataplasma. Nos dirigimos al sur, conseguimos la lágrima resquebrajada con púas, aumenta el daño de ataques cargados en un 15%. Y el talismán de hacha, hace lo mismo pero en un 10%. En el fuerte Hyde vamos a farmear plebeyos, hasta que suelten la vestimenta de plebeyo. Esta aumenta en un punto la fe. Y aquí mismo tomamos la mitad del medallón Dectus. También tomaremos una de las armas seleccionadas para este desafío, el garrote grande. Usamos el portal detrás de la iglesia de Márida para llegar a Caelid. En el fuerte Farod tomamos la otra mitad del medallón Dectus y el sello cerrado de Radagon. Este nos aumenta 5 puntos en fuerza y destreza, uno de los elementos vitales para este desafío. Visitamos el castillo Melena Roja antes de activar el festival de Radahn. Tenemos acceso de tomar la hoja de afilar al rojo vivo, la cual nos permitirá asignarles afinidades de fuego a nuestras armas más adelante. Y en Liurna iremos a las ruinas purificadas y tomaremos el talismán Reliquia de los Dos Dedos. Nos aumenta la fe en 5 puntos. Y con el medallón Dectus usaremos el elevador para acceder a Altus. En la cueva del sabio tomaremos cenizas de guerra perdidas, que serán útiles para duplicar cenizas de guerra después. Y la armadura de plumas de ave rapaz, aumenta el daño de ataques de salto en 10%. Más al norte, derrotamos a este mago para que nos dé la corona de Jaima, aumenta la fuerza en 2 puntos. Muy cerca de aquí, de esta carroza tomaremos otra arma, estrellas grandes. E iremos al castillo sombrío por la receta de sangre hervida aromática. Este aumenta nuestro daño físico en 30% por 60 segundos. Vamos al túnel sellado, aquí obtenemos la campana de piedras número 2. Nos permite comprar piedras de herrería 3 y 4 ilimitadamente en la mesa redonda. En este mismo túnel hay múltiples piedras número 5 en el suelo y los mineros también las sueltan. Los farmearemos hasta que tengamos suficientes para subir nuestro garrote grande y estrellas grandes a más 15. Iremos a la mansión del volcán y farmearemos albináuricos hasta que nos suelten la bola negra. Esta, al sufrir locura, aumenta nuestro daño en 10% por 60 segundos. Y para provocarnos locura, utilizaremos el encantamiento de llama frenética, ubicado en la península Llorona. Cerca de aquí también está la lágrima nudo de fe. Aumenta 10 puntos de fe al usar el cataplasma. Por fin ya estamos listos para one-shotear algunos bosses. Los primeros serán las aves fúnebres de Liurna y Altus. La recompensa al vencerlos es el talismán de ramaespada de plumas rojas y el escudo de pájaro gemelo. Aumentan el daño en 20% y 5% respectivamente al tener pocos puntos de salud. Estos jefes son muy débiles al daño santo y entran en la categoría de enemigos no muertos, por lo tanto la ceniza Orden Sagrada es la mejor opción. Esta aumenta el daño a los no muertos en un 100% y permite agregar la afinidad santa a las armas. Esta ceniza se encuentra al norte de la Gracia Ataúd Abandonado. Combinando todos los buffs que hemos conseguido hasta ahora, tenemos suficiente daño para vencerlos de un solo golpe. Para no torturarlos voy a mostrar muy pocas rutinas de bufeo, en momentos clave o cuando estén dentro de la pelea en sí.
Nuestro siguiente objetivo son los sirvientes de la podredumbre. Tienen pocos puntos de vida y debilidad al fuego. La recompensa al vencerlos es el talismán Júbilo de la Podredumbre. Aumenta 20% nuestro daño después de sufrir veneno. Antes de enfrentarlos vamos a conseguir la ceniza Resolución de Caballero Real, ubicada en la mansión Volcán. Por suerte no tenemos que derrotar al noble Sacrodermo. Existe un skip saltando por fuera de la arena y subiendo estas piedras de manera muy específica. Resolución de Caballero es un buff de arma, aumenta el daño del siguiente ataque en 80%. Con esto estamos listos para enfrentar a los sirvientes. Para aprovechar el nuevo talismán conseguiremos la receta de los tarros fétidos. Al lanzarlos sufriremos de podredumbre. Esta se encuentra al norte del fuerte Hyde. El siguiente objetivo es el bastardo escamoso. La recompensa es el mejor arma en todo el juego, el ancla oxidada. Derrotaremos al cristaliano de los túneles de Raya Lucaria para obtener la campana de piedras de herrería número 1 y 2. Y por último, el bastardo leonino. Nos da el arma espada injertada. Su ceniza aumenta 5 puntos a todos los atributos por 60 segundos. Ahora vamos a mejorar el ancla oxidada al nivel más alto posible. Recogemos las piedras número 6 disponibles por el mapa. Y hay un par de piedras número 7 en Caelid, cerca del fuerte Farot. Con todo esto subimos el ancla oxidada a más 19. Pero ¿por qué elegí el ancla cuando había armas disponibles con mayor poder de ataque como el espadón o el aplastagigantes? Fácil, porque el ancla oxidada se aprovecha de los contraataques, ya que provoca daño perforante. Un contraataque es cuando golpeas al enemigo en medio de una de sus animaciones de ataque, y solo el daño perforante recibe un bonus del 30%. Esto marca el fin de la preparación y por fin estamos listos para pelear contra nuestro primer jefe principal. La rutina de buffs es muy fácil, usamos los buffs en orden de mayor a menor duración. Nos aseguramos que sufrir locura y veneno baje nuestra barra de vida a menos del 20%. Y esperamos por la oportunidad de hacer un contraataque. ¿Decías que querías extinguir mi flama? Sí, claro.
Lo único que necesitamos antes de enfrentarnos a nuestro siguiente enemigo es equipar un nuevo talismán. La mejor opción es el talismán de lancero. Aumenta el daño de los contraataques en un 15%. Sí, sí, lo que tú digas, señor Dorado, solo dame tu gran runa. La gran runa de Godric es un ítem muy importante, ya que nos otorga 5 puntos a todos los atributos de manera permanente. Iremos a por nuestro siguiente semidios, lo único que se interpone en nuestro camino es el lobo rojo, pero tiene muy poca vida. Of the last queen of Caria, Renala of the full moon. Como saben, su pelea consiste en darle un golpe a 3 de los estudiantes para deshacer el hechizo de protección de Renala y dejarla vulnerable. Entonces golpearemos a 2, hacemos nuestra rutina de buffs y golpeamos al último. Los buffs deberían durar para el hit de la segunda fase también. Little Rani, my dear daughter, weave thy night into being. Después de derrotar a 2 portadores de gran runa, vamos a la mesa redonda, donde Enya nos recompensa con una nueva bolsa de talismanes. El objetivo ahora es entrar a la capital Leyndell. Tenemos que derrotar al caballero dracónico, tiene más de 8000 puntos de vida. El ancla con nuestros buffs actuales no es suficiente, entonces tendremos que buscar otra alternativa. Haremos una nueva build basada en la ceniza grandeza cariana. Recogemos la espada cariana de esta carroza al noreste de Liurna. Y conseguimos las piedras sombrías para subirla a nivel máximo. Las piedras de 1 a 4 las compramos con Iji. Las piedras 5, 6 y 7 las recogemos en la mansión Volcán. Y las piedras 8 y 9 en Monte Drago. Para conseguir la piedra número 10 haremos la quest de Barre, que requiere que invadamos a un NPC en Altus y que manchemos una tela con sangre de doncella. Esto nos dará un medallón para transportarnos a la monastía Mowin. Ahora derrotaremos al dúo de cristalianos para obtener Terra Mágica. Este encantamiento crea un sello en el suelo, que aumenta el daño mágico en 35%. Derrotamos al avatar del árbol en Liurna
para obtener la lágrima mágica. Aumenta el daño mágico en 20%. Vamos a la mansión de los Caria. Tenemos que derrotar a Loretta para acceder a las tres hermanas, donde están Ranni y Celubis. Hablamos con Ranni y luego haremos la quest de Celubis. Eventualmente nos recompensa con el talismán de escorpión mágico, que aumenta el daño mágico en 12%. Reemplazaremos los buffs de cuerpo y aura que usamos actualmente por el encantamiento Voto Dorado y el aullido de Shabriri. Estos aumentan todo tipo de daño en 15 y 25% respectivamente. Tomamos la corona de sabios gemelos en la Academia de Raya Lucaria. Aumenta la inteligencia en 6 puntos. Y el sello de Márida en el río Siofra. Aumenta la fe e inteligencia en 3 puntos. Vamos a la mesa redonda y hablamos con Roger varias veces. Eventualmente nos suelta la armadura de hechicero espadachín. Cada pieza aumenta el daño mágico de cenizas de guerra en 2%. Y por último, tomamos la receta de los tarros de sueño en Necrolimbo. El plan es escabullirnos detrás de él, prepararnos y dormirlo con tarros, aprovechando el bonus de daño por no ser detectado y el bonus de daño a enemigos dormidos. Iremos directo a las alcantarillas a conseguir todas las piedras número 7 y 8 que podamos. Y también recogemos algunas piedras número 8 de la Monastía Mohgwyn. Con todo esto podemos subir el ancla a nivel 23. Ahora nos enfrentamos a la sombra dorada de Godfrey, para seguir progresando y obtener nuestra última bolsa de talismanes. Necesitamos recolectar más objetos. En las cloacas de Leyndell está Esgar, y la recompensa es el talismán de exultación de la sangre. Este aumenta el daño en 20% después de sufrir hemorragia. Y en la Monastía Mohgwyn derrotaremos a este invasor. Nos da la máscara blanca que aumenta el daño en 10% después de sufrir hemorragia. Y para provocarnos sangrado vamos a recoger el encantamiento Zarza Pecaminosa.
Morgoth, last of all kings. Ahora que tenemos acceso a las montañas de los gigantes, vamos a tomar la ceniza de guerra, seppuku. Esta es una manera mucho más fácil de provocarnos hemorragia. Con esto estamos listos para el siguiente semidios. From the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Al entrar en la arena de Radahn vamos a retroceder para que no nos alcancen las flechas. Cuando nos volvamos a acercar, va a sacar sus espadas y correr hacia nosotros, dándonos suficiente tiempo para prepararnos. Derrotar a Radahn provoca que se abra un cráter en Limgrave que nos da acceso a la ciudad de Nokron. Derrotamos a la Mimétrica. Copia nuestros atributos, así que no creo que tenga mucha salud. Nuestro siguiente objetivo es el espíritu ancestral majestuoso, un jefe de recuerdo del cual podemos intercambiar su recuerdo por el cuerno grande alado. Su ceniza baja las defensas de los enemigos en un 15%. Hora de utilizar un arma diferente, el aplasta gigantes, ubicada en una carroza en Altus. Pide 40 de fuerza si la usamos a 2 manos. Entonces necesitamos el talismán Reliquia de Azote Estelar, que nos aumenta 5 puntos de fuerza. Para mejorar el arma, recogeremos la campana de piedras de herrería número 5 y 6 en las montañas de los gigantes. Aquí también recogeremos las piedras número 7 necesarias para subir el arma a más 21. Nuestro objetivo ahora es el dúo de gárgolas, las cuales bloquean el acceso a las raíces profundas, a la ciudad Noxtella y al lago de la putrefacción. Vamos hasta el lago de putrefacción y tomamos la corona de hongos, la cual aumenta nuestro daño en 10% al sufrir veneno. Ahora derrotaremos a O'Neill. La recompensa es el estandarte de comandante. Su ceniza es un buff de aura mucho mejor que voto dorado. Aumenta el daño en 20%. Por suerte este jefe está completamente desconectado de la realidad. Es fácil aplicar la nube del cuerno grande alado y aprovechar el bonus de daño por sigilo del 20%.
Con esto tenemos la combinación de buffs más fuerte disponible en el juego base, y apenas será suficiente para el siguiente enemigo. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. As clear as day. The coming of our dynasty. Morgwyn. Ah. Were you guided here by kindly Miquella? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Miquella the Kind now dwells. Come now, touch the withered arm, and travel to the realm of shadow.